Bien, buenos días por aquí en México, buenas tardes por allí en Madrid. Es un placer para nosotros comenzar esta decimotercera sesión de la segunda edición del ciclo de charlas e Historia Dialogada, Clio ante el espejo, con la participación del doctor Gibran Bautista Irugo. Para nosotros es un verdadero placer que haya aceptado nuestra propuesta para abarcar esta sesión. Y bueno, antes de hacer una breve presentación y ya pues entrar al diálogo, nos gustaría, como siempre es de rigor, agradecer a quienes apoyan y financian esta iniciativa desde el principio. En primer lugar, a los profesores Manuel Herrero Sánchez y la profesora Cristina Bravo Lozano, quienes son los IPES del proyecto Aldan Rex, y también a la propia Facultad de Filosofía y Letras, que a través de sus ayudas culturales, pues da un verdadero apoyo económico a esta iniciativa. Bien, si les parece, pues voy a hacer una breve presentación de Gibran, aunque creo que estamos entre colegas y amigos que ya lo conocen, pero bueno, voy a ser breve antes de pasar a la propia entrevista. El doctor Gibran Bautista Lugo es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2005 imparte docencia y es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Históricas. Asimismo, pues entre sus líneas de investigación se cuentan por los estudios de esa rebelión de 1624, la mediación política entre los siglos XVI y XVIII, la circulación de personas, saberes, valores entre los mundos ibéricos, en torno a esas movilidades también indianas y algunos trabajos sobre los problemas epistemológicos de la investigación histórica. Fue responsable hasta verano, si no recuerdo mal, del proyecto Migración e Imperio, escalas de la movilidad humana en las capitales de los mundos ibéricos, 1580-1830, y lleva a cabo y coordina una excelente iniciativa como es el Seminario de Tesistas en el Instituto de Investigaciones Históricas, taller de graduación, relacionalidad, migraciones y multilateralidad de la historia. Ha publicado pues una veintena de capítulos, artículos y entre sus obras más destacadas pues tenemos que la que fue producto de su tesis doctoral titulada Integrar un reino, la Ciudad de México y la monarquía de España, 1621-1628 y luego pues el libro coordinado junto al doctor Oscar Macín, El espejo de las Indias Occidentales, un mundo de mundos, interacción y reciprocidades. De forma personal, pues es un placer para mí tener a Gibran en esta sesión porque de forma bastante agradecida me acogió en verano en el Instituto de Investigaciones Históricas durante 3 meses. Así que aprovecho de nuevo para agradecerle esa gran oportunidad y a este grupo de investigación y docencia pues tan prolífico y trabajador siempre. Bien, como solemos empezar siempre las sesiones, nos gusta retrotraernos al comienzo de esa tesis doctoral y en tu caso, Gibran, pues nos gustaría comenzar por cómo llega a ti este tema del estudio de la rebelión de 1624 bajo la tutela de la doctora Clara Inés Ramírez González. Bueno, querido Alberto, muchísimas gracias. Antes de empezar con la conversación, quisiera agradecerte a ti, por supuesto, Alberto Hernández Pérez, y a Mario López Durán por coordinar esta espléndida iniciativa bueno, como les decía fuera de cámara, me honra. Ustedes me suman a un elenco extraordinario realmente, en el que yo realmente soy como el menor, el pequeño, y les agradezco mucho su generosidad. Por supuesto, a Cristina Bravo Lozano, mi queridísima colega, hermana, amiga, y a Manuel Herrero también, queridísimo amigo, compañero, colega, de quien he aprendido muchísimo. Y a quienes están aquí presentes, que ya me inhiben un poco y al mismo tiempo me ensanchan el corazón, mi queridísimo Oscar, por supuesto, Ofelia, que qué maravilla tenerte, querida Ofelia. Ya conversaremos. A Mario Sixto, a las y los colegas del seminario que en realidad coordina la doctora Ana Rojas Cruz. Yo solamente le digo que sí a todo.
a Lucía Hernández, a Paola, gracias queridas colegas, amigas, compañeras de acá, de esta UNAM en donde trabajamos. Bueno, hace muchos años, yo siempre pensé cuando estudiaba primero estudié filosofía y luego estudié historia. Y, y- y cuando empecé la licenciatura, cuando empecé a estudiar el pregrado, me parecía que había que estudiar para algo. Es decir, como los médicos estudian para salvar vidas, pues los humanistas deberíamos estudiar para algo. Entonces, ¿para qué, no? Y un poco la idea que sigo sosteniendo ahora, digamos, por caminos diversos, es que uno tendría que ser capaz de cambiar el mundo a través de lo que hace todos los días, ¿no? De hacer un mundo más humano, un mundo mejor. Y entonces la primera pregunta era, ¿cómo hicieron otros en el pasado en relación con eso? Es decir, cuando se sentían incómodos, se sentían transgredidos, se sentían de alguna manera desafiados por el orden en el que estaban insertos y cómo buscaban cambiar ese mundo. Yo vengo de una pregunta que hacía entonces, hacia, no sé, los primeros años 2000 más o menos, muy orientada hacia el México de los años 70, 80. Fíjense, el primer proyecto predoctoral que yo que escribí de manera más o menos formal y que intenté pensar, era un proyecto loquísimo. Eh, ¿Qué había pasado en el proceso organizativo de los campesinos y los obreros en el México de los años 70 y 80, que habían pasado de una tremenda insurgencia beligerante, muy importante, que dio pie a la formación de sindicatos, a la formación de centrales obreras, a la creación de organizaciones clandestinas en muchos casos, y cómo eso terminó por convertirse hacia los años 80 en una forma de corporativización nueva, ¿no? Que de alguna manera había comenzado, sus protagonistas, sus actores habían comenzado desafiando el modelo corporativo del Estado priista, del Estado, digamos, mexicano, del sistema político mexicano posterior a la Revolución, y que pareciera como que era imposible salirse de eso porque terminan siendo también, de alguna forma, creadores de una nueva forma de corporación, de un neocorporativismo que termina modelando, por un lado, la desarticulación del viejo sistema político mexicano, pues la rearticulación del nuevo sistema político mexicano, que es en el que estamos hoy. Y entonces, ¿qué pasó, no? Yo decía, de la insurgencia a el electorerismo. Y estando en eso, nadie quería dirigirme eso. Bueno, ¿eso qué es? ¿No? Y no hay fuentes para eso. ¿Quién vas a entrevistar? Te vas a meter en un lío. La facultad ardía, veníamos de una huelga tremenda que nos formó a muchos en el pensamiento crítico, que nos ayudó a entender también los límites no solo del activismo, sino de la militancia estudiantil, los alcances también, las posibilidades. Eh, Ahora me hace mucho sentido algo que le escuché a Silvio Rodríguez apenas en una entrevista recién que le hicieron, de cuando la juventud tiene epopeyas por delante, entonces se desarrolla, construye, crea y luego va adquiriendo su camino, ¿no? Uno se vuelve adulto, qué sé yo. Pero cuando no hay epopeyas, dice Silvio Rodríguez, entonces aparece la miseria, ¿no? La miseria de la drogadicción, del crimen organizado, en fin. Entonces, a mí me tocó afortunadamente una época de epopeyas, en donde nosotros nos queríamos comer el mundo a pedazos, ¿no? Es decir, había que cambiarlo, había que dejar atrás todo, construirlo de nuevo. Y entonces, la pregunta era, ¿por quiénes habían hecho eso antes en el pasado? ¿Qué les había movido? En fin. Y eso luego va a conectar con otra pregunta que quizá merezca la pena que conversemos sobre el sentido del pasado y lo que significó para Eliot, por ejemplo, estudiar la decadencia de España en una época de juventud de Eliot en el que él se sentía ciudadano de un imperio decadente, ¿no? Pero lo dejo ahí. Eh, pero nadie me quería
dirigir la tesis de historia contemporánea y la única persona, y a lo mejor ahí encadeno, que empezó de alguna manera a tener un magisterio, primero muy práctico, muy de que yo necesitaba trabajar, encontrar un trabajo, ganarme la vida. Y me dice, bueno, te contrato y luego vemos, ¿no? Fue Clara Inés Ramírez. Pero claro, Clara Inés Ramírez es especialista en historia de la universidad, en historia de las mujeres en Nueva España, pero sobre todo en aquella época, pues era muy importante sus aportes sobre los dominicos en la formación de la Real Universidad, en fin, eh, en México y en Salamanca, los estudios comparativos, estudios desde cierto punto de vista institucionales, pero también de una historia social de la Real Universidad, una historia política. Y en un esfuerzo por intentar acercarme a esa posibilidad de magisterio, dije, bueno, voy a pensar algo, o sea, voy a hacerme la misma pregunta, pero en otra época. Y leyendo, me di cuenta que había un cúmulo de juicios, de prejuicios, de juicios adelantados que venían construyéndose o que venían repitiéndose desde las primeras crónicas de la rebelión de 1624 hasta la magna obra de Jonathan Israel sobre la famosa turbamulta insurrecta que era manipulada, que realmente había respondido de manera espontánea, qué sé yo, a intereses ajenos, más bien explicados a partir de un conflicto entre dos grandes campeones, ¿no? Parecía esto casi como una especie de fábula, de historia épica, ¿no? El virrey y el arzobispo. Dije, no, esto necesita ser explicado de otra forma. Y ahí comenzó. Me callo porque ya vieron que yo como Mario tengo verborrea. Esa investigación doctoral y también pues la investigación siguiente ha llevado a que, por ejemplo, pues la dedicatoria, esos agradecimientos del libro de tesis, pues agradezca a figuras tan relevantes del modernismo como John Eliot, Xavier Gil Pujol, el propio Oscar Mazin, Bernard Van Sant, José Javier Ruiz Ibáñez, Jean-Frédéric Chop. ¿Qué te permitieron estos contactos sobre aquellos investigadores que ya estaban trabajando esa idea de la red columnaria, los mundos ibéricos, al proceso de la tesis? Yo empecé a escribir, primero hice una tesina con estas crónicas y luego en el grado y en el doctorado empecé a escribir al mismo tiempo que aparecían los primeros resultados de las reuniones que ya llevaban un rato realizando los colegas de Red Columnaria, ¿no? Las famosas jornadas, las primeras de Mula, de Jekyll, en fin, las milicias del rey de España, apareció el libro de las Indias Occidentales, apareció Polycentric Monarchies en 2012. Al mismo tiempo apareció eh, ay, el libro que es coordinado por Rizzo Gaetano ay, no es Le Force del Príncipe, siempre lo confundo. Le Force del Príncipe tiene un contexto previo, ¿no? Que es cuando también José Javier y en ese momento también me parece que ahora me viene a la memoria, su gran profesor, el fundador del Seminario Florida Blanca, hicieron Javier organizaron, Guillamón. Javier Guillamón, exactamente, Javier Guillamón y José Javier organizaron un coloquio, un congreso que después va a cobrar la forma de actas, que es lo conflictivo y lo consensual, ¿no? Entonces, venía de leer estas cosas, evidentemente, eh, algunas referencias importantes, clásicas, eh, como bueno, el libro de Fragmentos de Monarquía de Pablo Fernández Albaladejo, más o menos lo de Bartolomé Clavero, que en realidad lo mastiqué después, y sin duda una influencia importante fue Antonio España. Pero todo eso lo iba leyendo a la par que iba haciendo la tesis y parecían mundos separados.
Entonces, lo más cercano en ese momento era el diálogo que había iniciado. En realidad, yo conocí a John Eliot y a Oscar Massin al mismo tiempo prácticamente, en una conferencia que ofreció Eliot en México, en el Centro Banamex, en 2008. Eh, el entorno, digamos, de Eliot tenía que ver con la historiografía que yo tenía que revisar para la tesis, señaladamente el libro de Jonathan Israel, Razas, Clases Sociales y Vida Política en el México Colonial, que es el antecedente más importante inmediato de un estudio sobre la rebelión de 1624, el siglo XVII, en Nueva España y en la Ciudad de México. Y para asistir a esas conferencias, porque era en el marco, fíjense, primero de los festejos y las actividades por 1808, era el 2008. Entonces, el tema de la eclosión juntera estaba por todos lados. Y Eliot venía a hablar de imperios del mundo atlántico, de la comparación con el imperio británico. Entonces, Guadalupe Jiménez Codinacho organizó un ciclo de conferencias al que había que, en el Centro Banamex, al que había que inscribirse y pagar. Pero yo, estudiambre de la maestría en ese momento, del máster, pues con trabajo sí podía respirar. Entonces, ¿qué, qué hice? Y que es algo quizá que me caracteriza un poco como que decimos en México, uno se avienta como el borras y luego ve qué pasa, ¿no? Le escribí a John Elliot, le dije, mire, yo estoy interesado en escucharlo, pero no tengo un peso. Y tampoco me interesa escuchar las otras conferencias porque, pues bueno, estaban cargadas hacia la eclosión Hunter, está muy bien, creo que estaba Chus, no me acuerdo, pero estuvo muy interesante. En todo caso, a mí me interesaba en ese momento escuchar a él. Y ahí me presentó a Oscar Massín. Bueno, Elliot me respondió muy amable, extraordinariamente amable, un caballero inglés, que no me preocupara, que me iba a poner en una lista de invitado y tal. Le llevé, recuerdo, mi tesina y me presentó a Oscar Massín y me puso en contacto con Xavier Gil Pujol. Eh, entonces ahí comenzó una relación más estrecha. eh, Esa fue una primera vez con Oscar Massini. Después, cuando terminé la tesis, casi inmediatamente que le puse punto final, no acababa de cerrar el archivo cuando ya estaba escribiéndole a Oscar Massini. Le mando mi tesis. Y Oscar Massini, con la bonomía, la generosidad, la extraordinaria persona que es, me dijo, vente a mi casa y hablamos de tu tesis. Entonces, bueno, le llevé la tesis. Eso fue en 2014. En esos años, entre 2008 y 2014, pues fui trabajando, como les decía, a la par de de estas lecturas, bajo un magisterio, el de Clarinés Ramírez, que para mí fue central y que yo podría decir, y lo sigue siendo, y yo podría decir, podría más o menos resumirlo o sintetizarlo o comenzar a hablar de él, que es realmente complejo hablar de él, porque es algo que es parte de mí, en tres cosas que quizá, tres dimensiones, tres aspectos que quizá tengo más claros o más conscientes. Primero, la enorme generosidad. Clara Inés me acogió sin... Había sido mi profesora de historiografía general. En México, por cierto, llevamos una formación en la UNAM de 8 semestres de historiografía, ¿no? Somos nuestro proyecto, nuestro programa de historia en el pregrado, en la licenciatura. Es un programa que es una herencia de Edmundo Gorman, de los debates sobre la historiografía. Entonces, somos muy conscientes de que la historia se escribe, ¿no? Y que hay quienes viven la historia, pero que en todo caso los historiadores, además de vivirla de manera más o menos consciente o inconsciente, escribimos, y que eso es una diferencia central. Entonces, con Clara, pues lo primero no era hacer la tesis, sino conseguir trabajo, como les decía, ¿no? Entonces, la generosidad fue lo primero, una enseñanza fundamental de cómo se va construyendo la carrera o cómo se van construyendo eh,
las formas de articular el oficio de historiador, de historiadora, el oficio y la disciplina en las personas, ¿no? En las necesidades que tienen las personas, en las posibilidades que tienen las personas y cómo no basta. Yo en ese sentido, porque además ella venía de una formación también en historia medieval muy fuerte, y yo le decía, bueno, pues es que para mí como que la vida es una calamidad y entonces necesito trabajar eh, este, la vita calamitatis. Y, y me acogió, fue fundamental esa forma más humana, más como, no de, usted va a hacer la tesis conmigo y vamos a ver en qué para, sino, bueno, tú necesitas trabajar, vamos a ver cómo hacer. Luego, otra dimensión es la constancia, diría yo, ¿no? Porque la constancia que lleva a la libertad, ¿no? Y eso fue algo que aprendí también con ella. Solo la libertad porque ella me dio libertad total para escribir, para hacer, para investigar, pero tenía un coste, digamos, tenía una cara, digamos, que era ser constante. Digamos, la libertad la constancia es el precio de la libertad en la formación profesional, yo creo que de cualquier persona. Pero esa fue un poco mi experiencia, ¿no? Si tú eres constante, eh, vas a poder decir lo que quieres decir porque lo vas a poder demostrar. Y, y la tercera parte es la pasión, pero la pasión, ¿cómo convertir la pasión, eso que te permite, por ejemplo, no dormir y leerte un legajo de madrugada, ¿no? Paleografiar de madrugada, eso que te quema en la panza y que tratas de entender, ¿no? Esa pasión que te estruja por dentro, ¿cómo convertirla en método? Entonces, yo venía, les digo, de la necesidad de tratar de entender a la gente que lucha, y eso era la pasión. Pero luego, ¿cómo conviertes eso en método? ¿Cómo haces que eso funcione no solo para la rabia, que también, pero, pero sobre todo para convertir el conocimiento en una efectiva forma de pensar mejor el presente, digamos, acudiendo a las preguntas sobre las personas del pasado, ¿no? Entonces, convertir la rabia y la pasión en método. Y eso fue algo que aprendí sin duda con Clara Ramírez. Digamos, en las postrimerías de la tesis y trabajando, y bueno, discutiendo, porque yo no me quedaba quieto, entonces conversando con Oscar, conocí a José Javier, conocí a los colegas de Red Culinaria, me invitaron gracias a Oscar y a José Javier eh, a una reunión, a unas jornadas que fueron las de Valencian Kortrijk en 2015. Y bueno, fue muy interesante, fue un reto. Y desde entonces yo creo que lo que he hecho, de lo que he tomado conciencia, por ejemplo, eh, en relación con el magisterio de Jean-Frédéric Job, de Bernard Vincent y también de Ofelia Rey, es que aprendí de ellos leyéndoles. Muchos magisterios son así, o sea, uno aprende de la gente leyéndoles. Y luego, muy contadas veces tienes la posibilidad de además aprender de ellos, estando con ellos, logrando tener un vínculo más cercano, más estrecho. Y con ellos tres, con Ofelia, con Bernard, con Jean-Frédéric Chop, eso ha sido todo un camino, ¿no? También muy importante de aprender a las personas, aprender con H a las personas después de haberlas aprendido en los textos, ¿no? Que yo creo que es también pues muy formativo, ¿no? De entender quién es el, por ejemplo, cuando cuando yo leía las compilaciones historiográficas y reflexiones historiográficas de Iras Roel y de Ofelia Rey,
Claro, yo decía, es que esta gente trabaja una bestialidad, ¿no? Es decir, ¿cómo se trabaja? Y luego ves a la persona y dices, pero es que hay una dimensión humana, hay una dimensión del día a día. Lo mismo quizá con Jean-Fred y con Bernard. Eh, pero sin duda la llave hacia todas esas conversaciones, bueno, la primera vez que pude ir y eso es parte de la generosidad con Clara Ramírez, la primera vez que pude ir a consultar directamente los archivos a España fue gracias a un proyecto que financiaba Clara Ramírez, bueno, que financiaba la UNAM y que era la responsable Clara Ramírez. A raíz de eso, yo no sé si ya me estoy yendo de madre, pero bueno, una cosa que me parece importante, porque va a tener que ver con los temas posteriores, es que la primera vez que estuvimos porque Atsin también fue, que yo me adelanté una semana, en España fue en Sevilla, hace muchos años. Yo hacía la tesis eh, doctoral, hacía la tesis de maestría y que después sirvió, bueno, hacía el máster que después sirvió para la tesis doctoral. Y entonces ahí un, un- tengo una anécdota que es interesante porque me marcó de alguna forma para, en el quehacer y en el pensar. Una persona que habíamos conocido de manera, más bien, que teníamos el contacto de esa persona de manera muy indirecta, que trabajaba en el Ayuntamiento de Sevilla, pues nos dijo, bueno, pues ustedes qué hacen aquí, pues bienvenidos, pero ¿qué hacen aquí? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es su propósito? Y dije, bueno, venimos al archivo de Indias. Y entonces nos dijo este personaje, pero el archivo de Indias, ¿qué es esto? Eso está en las Indias, de donde vienen ustedes, ¿no? Eso fue genial porque ahí tomé una conciencia muy tremenda, digamos, de qué significaba rascar en la historia migratoria, ¿no? Ahora bueno, ahora que terminamos, el proyecto se acabó en diciembre, que terminamos con el coloquio en agosto con Ofelia y los colegas, eh, me acordaba mucho de eso, ¿no? Eh, y tomé conciencia de por qué es que terminé estudiando también la movilidad y los indianos, porque de alguna manera dije, bueno, yo vengo a ser una especie de epígono de una bola de gente que ha cruzado en sentido inverso el Atlántico y que tiene que ser explicada, ¿no? Wow. Nada, decirles que entonces fui aprendiendo a conocer, a reconocer y a querer a la gente, leyéndola y luego aprendiéndola en su magisterio activo, digamos, estando con ellas, con ellos y, y aprendiendo de lo que hacen con sus alumnos. Para mí, Ofelia es un modelo de cómo trabaja con los alumnos, lo mismo Antonio y José Javier. En realidad, lo que yo aprendo todos los días de José Javier es que es incansable, ¿no? Entonces, eso realmente es increíble, ¿no? Tiene una capacidad de gestión de muchas cosas al mismo tiempo y de también enlazar distintos intereses pocas veces vista. Eh, Hay una parte italiana que a lo mejor no se ve mucho, pero que también ha sido muy importante en mi formación y en donde quizá yo destacaría la generosidad de Giovanni Muto, que me recibió en alguna ocasión, que me enseñó Nápoles personalmente, que me enseñó a entender desde el ámbito italiano la monarquía y, y bueno, los colegas, hermanos queridos, ¿no? Como Valentina Favaró, eh, Gaetano, por supuesto, la parte meridional, ¿no? Al punto, en un momento dado, de poder impartir un curso con estudiantes de pregrado o no, del máster sobre los vínculos, los paralelismos, más bien, entre la cuestión meridional, ¿no? Il Meridione, y América Latina. Como América Latina y el meridiano italiano en realidad tienen una historia compartida que merece la pena ser
reconocida tanto en sus motes, en sus clichés, en sus prejuicios, ¿no? Desde el, el lazy little drunk Mexican y el brigantajo napolitano, hasta una historia compartida basada, como me decía, un muy, muy querido archivero del Archivio di Stato in Napoli, que tanto América Latina como el meridiano italiano tenían, eran estaban organizados a partir de ciudades que tenían alma, ¿no? Que dicen, las ciudades del norte no tienen alma. Bueno, yo no sé si sería tan contundente en relación con eso, pero eso me llevó por un camino de comparación que también está en la base del trabajo que venimos realizando. Bueno, antes de pasar a esas cuestiones sobre movilidades, mediación, nos gustaría regresar al tema nodal de la que fue tu investigación doctoral, esa rebelión de 1624, que además quizá, bueno, nos voy a preguntarte si ¿en qué medida tú ves alguna similitud a otras rebeliones ocurridas durante el reinado de Felipe IV, la de Charcas un año después, la de Palermo, la de Nápoles en la década de los 40, o qué elementos también diferenciaron a esta rebelión de aquellas? Qué pregunta tremenda, Alberto. Eh, Hace 1000 años que no hablo de la rebelión de 1624, es casi un reto. Eh, de hecho, yo me siento muy feliz porque hay un doctor sí, una persona en Brasil que recientemente me ha contactado, que viene a México, que va a abordar el tema de la rebelión de 1624. Yo digo, mira, qué maravilla que alguien más ya esté poniendo un grano más de conocimiento en esto en lo que nosotros contribuimos. A ver, en la época en la que yo estudié la rebelión, puse énfasis en eh, un aspecto que me parecía muy relevante y que yo no encontraba en las otras. Desde luego, lo primero, y ahí aprovecho también para reconocer el magisterio de Xavier Gil Pujol, porque yo me iba a hacer la tesis doctoral a Barcelona con él y al final ya no lo hice por razones también familiares y sociales acá en México, pero él me ha seguido y hemos intercambiado desde muchos años atrás esta conversación sobre las rebeliones, él como experto en las rebeliones en el mundo moderno, en la historia política, en fin, el modelo de su tesis de Zaragoza me sirvió me fue de mucha importancia, me sirvió de guía, pero yo lo que veía en comparación con otras rebeliones contemporáneas es que no se había producido algo que finalmente se convirtió en el argumento más importante de la tesis, que es la nulidad, ni siquiera el perdón, sino la construcción de un discurso eh, afirmador del reino de Nueva España a partir de sus élites urbanas, sobre todo de la Ciudad de México, pero no solo, porque había gente involucrada en Puebla, en Atlisco, en fin, eh, que recurrió a un argumento jurídico muy fino, muy complejo, que fue el de la nulidad. ¿Sí? Lo que ocurre con los acusados de rebeldía, con los acusados de haber participado en la rebelión de 1624, ni siquiera es la anulación de los delitos, finalmente lo que ocurre, lo que termina ocurriendo, sino la afirmación de que no cometieron eso, de que no existió delito, es decir, la nulidad de los delitos. Es una diferencia jurídica que hay que tener en cuenta para entender eh, el grado, yo lo diría así ahora, de educación jurídica que llegó a existir durante el siglo XVII y en el XVIII, ¿no? Que se venía acumulando de un largo siglo XVI de experiencias ante los distintos foros en distintas escalas, ¿no? Sobre todo de los grupos de poder local, pero también de otros que empleaban de manera cotidiana los foros para dirimir problemas, ¿no?
o que lo hacían antes de llegar a los foros, pero que cuando no se lograba, se llegaba uno a dar cuenta, se llega uno a dar cuenta en los, por ejemplo, en los protocolos, pero también en los pleitos, en los antecedentes no judicializados de los pleitos, que la argumentación de las personas era una argumentación indios, negros, esclavos, libertos, en fin, era una argumentación que se apegaba de alguna forma o de otra a un cierto saber del derecho. Y eso me parece muy significativo. Entonces, lo que yo destacaría como una singularidad de la rebelión de 1624 es el nivel de sofisticación jurídica que termina por dirimir el asunto y que convierte, o que es el modo en cómo se materializa la fuerza social que llegó a tener, que llegaron a tener en ese momento y que se expresaron en ese momento este, los grupos de poder local o, para decirlo de mejor forma, los vínculos, las redes, no solo locales, interregionales, interatlánticas que estuvieron involucradas, transatlánticas que estuvieron involucradas en la dirección de la rebelión. ¿Qué sí tiene en común con las otras? Sobre todo con las de Nápoles, Sicilia, bueno, Palermo, pero también con las de los años 90 del siglo XVI, también en Nápoles en Zaragoza. eh, yo creo que la forma en cómo se fue modelando la comunicación política. Y en ese sentido yo diría que hay una especie de continuum con independencia de esta que viene a contradecir o a hacer de forma o a presentar de forma irrelevante o a hacer irrelevante esta diferencia muy clásica de la historia política tradicional entre Austrias menores y Austrias mayores, ¿no? Austrias mayores y Austrias menores, y que nos permite ver, bueno, una cosa que ahora ya es un lugar común, ¿no? La diferencia entre la política y lo político, no solo en el ámbito del lenguaje, y bueno, hay toda una tradición ya de historia conceptual, de historia intelectual, que tiene muy clara esta distinción, sino en la práctica concreta. Entonces, lo que yo encontré en aquel momento fue que esa práctica concreta estaba sostenida por eh, por un acudir cotidiano a los foros de justicia. En la Ciudad de México, en el siglo XVI, a partir más o menos de 1574, tiene al menos tres instancias, tres foros de primera instancia, ¿no? El alcalde ordinario, el corregidor y el juez de provincia. Al abrir la llave del juzgado de provincia, uno se da cuenta que hay que hay instancias por debajo de esa primera instancia del juzgado de provincia, que son por supuesto los foros o los alcaldes tanto de San Juan Tenochtitlán como de Santiago Tlatelolco. Al abrir la llave de en dónde iban a parar los pleitos cotidianos, pleitos por pesos, pleitos por eh, deudas o algunos pleitos que a lo mejor tenían algún ámbito criminal como abige o problemas de tierras, en fin, eh, abigeato o problemas de tierras, eh, que había otra instancia de primera instancia, valga la redundancia, que era la audiencia eclesiástica. Entonces, estaba plagada la Ciudad de México de foros ante los que sus vecinos y residentes podían optar por ir, por apelar, por continuar el pleito por un lado o por otro. Y entonces eso me terminó abriendo los ojos ante la posibilidad de entender la rebelión como una ventana, como un pretexto, no tanto como estudiarla en sí misma, ¿eh? Sino como un pretexto para entender la cultura jurídica y política de una población eh, que se entendía a sí misma como naturalmente diferente, pero que sus posibilidades de acceso a la justicia, en sus posibilidades de acceso a la justicia, reclamaban un lugar en ese espacio, digamos, en ese ámbito naturalmente diferenciado que era la convivencia, digamos.
entre las distintas calidades sociales en una urbe en formación como la Ciudad de México, ¿no? Bueno, por seguir avanzando, porque bueno, tendríamos muchas preguntas sobre la propia rebelión. Creo que has dado, claro, la clave también es la oposición del Marqués de Gelbes a esa apelación de los naturales a la Audiencia de México. Eh, bueno, otros aspectos de la rebelión, como sería ese grito tan repetido de "Viva la fe de Dios y muera el mal gobierno", es otro de los elementos que podrían diferenciar también la rebelión. Y entrando, y también aquí podríamos enlazar con la anterior sesión con el doctor Macín, en la figura del arzobispo Francisco Manso y Zúñiga, quien es pues un actor bastante relevante en esta nulidad de lo que se produce en la rebelión. Tú indicaste que él representa ante el rey de España, pues con una mayor amplitud, autoridad y hegemonía que el virrey Márquez de Cerralbo. Eh, ¿Qué opinión tienes sobre esta figura y además su eclosión como actor político dentro de los problemas del virreinato? Yo creo que es una figura fascinante para entender el estrato medio eh, de de la construcción imperial de la monarquía. Tanto en el ámbito propiamente imperial, en términos geográficos, es decir, eh, las Indias de Castilla, y especialmente el Arzobispado de México, como, como ese ejercicio, como esa experiencia de gobierno episcopal en la Ciudad de México, después va a traducirse o va a reflejarse en el ejercicio episcopal en Burgos, que es, digamos, una de las capitales tradicionales de la corona castellana. Eh, en Manso, y lo que yo descubrí, y a la par de las lecturas que hacía de otros, la plasticidad y la importancia digamos, la plasticidad del ejercicio de la autoridad real y la importancia que tiene ese nivel medio. De ahí salió después el tema de la mediación, ese nivel medio de ministros, de oficiales, digamos, desde luego es muy importante el ámbito eh, eclesiástico, pero digamos, en el ámbito más general, el nivel medio del ejercicio de la autoridad real. Entonces, ¿por qué yo decía, y lo sostengo, y lo sostendré creo, eh, que Manso era mucho más importante que Serragón? Era un dolor de cabeza para el virrey de Nueva España, como lo fue su antecesor, Juan Pérez de la Serna. Pero Manso tenía una ventaja frente a Pérez de la Serna, que era su calidad de consejero de Indias. Entonces, él llega a la Ciudad de México y al Reino de Nueva España con una triple investidura. Como consejero de Indias, que no deja de serlo, como arzobispo nombrado y como juez de comisión para investigar el asunto de la rebelión, con unos poderes extraordinarios para visitar y hacer lo que mejor considerara. Uno de los problemas más importantes que debió enfrentar fue la investigación específica del visitador eh, Carrillo y Alderete contra los rebeldes. Yo creo que una cosa interesante de la figura de Manso es que permite entender el ejercicio de la autoridad real en sus distintos ámbitos y cómo la autoridad episcopal expresa la autoridad real en un sentido, ¿no? Y esta idea vieja que tenemos de que primero, de que cada cristiano es sacerdote, profeta y rey, ¿no? Y que los reyes se lo tomaban en serio, no solo en virtud del patronato, sino en virtud de
cómo los obispos en el ámbito indiano y en algunos ámbitos de Nápoles sentían la obligación o consideraban que era parte de su potestad representar los intereses del rey católico frente a problemas específicos, porque esa era la forma en cómo el rey católico o la autoridad real hacía suya la tradición apostólica. Y en ese sentido, por ejemplo, ahí hay una diferencia interesante en cómo yo interpreté la actividad, la presencia de Manso y del arzobispo, pero particularmente de este ministro del rey, de este consejero del rey en el asunto de la rebelión, de cómo lo hizo mi queridísima colega Angela Balone, ¿no? Para Angela Balone era muy importante ver en Manso la personificación del Papa, ¿no? Para mí era muy importante ver en Manso la capacidad y la plasticidad de la autoridad real ejercida desde el ámbito eclesiástico. Entonces es un personaje que es inagotable desde mi punto de vista y que hay ahí un pendiente que ya abordaremos en algún momento, quizá de la mano de Oscar, para conocer mejor, para entender mejor, ¿no? Yo he llegado a afirmar, y creo que lo puedo sostener, primero, bueno, otra de las cosas que nos enseña Manso, bueno, yo he llegado a afirmar que había una corte real en el palacio episcopal, ¿no? Entonces, ¿y qué aristas tiene esto? Primero, que tanto Lima como México, y a lo mejor, por supuesto, dejando ahí un poco el debate abierto, a veces yo creo que yo me inclinaría quizá por las posiciones de Pilar Ponce, de que también las audiencias pretorianas, pero sin duda, las capitales de reino y los lugares donde tuvo presencia el virrey, no eran cortes virreinales, sino cortes reales. Sí, México y Lima eran cortes reales, no cortes virreinales. En todo caso, la corte del virrey era una corte señorial. Pero lo que ocurría en Lima y en México es que estaban todos los elementos de la autoridad real representados de manera permanente. Claro, la persona del rey representada por su virrey venía a completar esa representación, pero no era exclusiva del virrey. En la Ciudad de México, como en Lima, estaba el sello, que es, digamos, en todo caso, el punto de discusión más concreto, más material, en donde podríamos situar la diferencia entre una audiencia pretoriana y una audiencia de Chancillería. O sea, la audiencia y Chancillería, las audiencias de México y de Lima, tienen el sello. El sello entraba bajo palio a Lima y a México. Los arzobispos y los virreyes debatieron sobre si podían o no entrar bajo palio, entonces, pero del sello no había duda. Entonces, imagínense la importancia, ¿no? De ahí uno tiene que derivar la importancia que tenía la presencia permanente del sello. Luego, los grupos de poder, los nobles titulados y sobre todo los nobles titulados, tenían en sus casas permanentemente una figura o un retrato del rey, ¿no? Es decir, había una presencia real. Lo podemos ver también, esta idea de corte real, la podemos ver también en cómo se distribuía el palacio real que no virreinal, o en todo caso las casas reales. Nunca en ningún documento van a encontrar, ni para Lima ni para México, que se llame Palacio Virreinal a las casas reales de Lima y México. Y generalmente, sobre todo en el siglo XVII, se les llamaba casas reales, porque no era una, eran tres por lo menos. Y entonces, en el Palacio Real de México, habitaba la justicia, representada por el patio norte, donde despachaban los oidores, habitaba la administración, ah, representada en el patio central, donde habitaban los virreyes, y la Real Hacienda, en el patio sur, donde despachaba el Tribunal de Cuentas desde 1606. En torno a esas distribuciones estaba la Casa de Moneda, en un primer momento la sede del consulado, es decir, toda esa arquitectura
no solo en términos propiamente arquitectónicos, sino también en términos políticos y económicos, tendría que devolvernos la imagen de qué es lo que constituye una corte real, más allá de quién le sostiene la basílica al rey. Eso está muy bien, ¿no? O los sitios reales y todo eso. No, hay una construcción de hegemonía en la escala de la ciudad que se dio en Madrid, desde luego, en unas dimensiones extraordinarias, no lo vamos a negar, pero que hace de esos otros espacios, Nápoles, Palermo, incluso Viena, por supuesto Viena, este, México, Lima. Eh, Ponemos a discusión si Quito. Yo creo que Quito y Guadalajara tienen lo suyo, pero habría que discutirlo. Eh, pero por supuesto Santiago de los Caballeros en Guatemala, es decir, espacios donde se gestiona la gracia real, independientemente de que haya uno o un conjunto en este caso, oidores, por ejemplo, en el caso de Santiago de Guatemala o de Quito, o en el caso de los periodos en los que no hubo virrey en México y en Lima, y es ahí donde aparece de manera contundente, y este es un tema de Oscar, la figura del arzobispo, que también representa la autoridad real en muchos casos y de manera permanente el carácter sacerdotal de la autoridad real. No solo en tanto patrón de la Iglesia de las Indias, sino en tanto rey católico. Entonces, sí, sí, yo creo que todas esas dimensiones se derivan del estudio que de pronto podría parecer la biografía de un mediocre en el sentido aristotélico de la palabra, ¿no? Un hombre de la mediocritas administrativa del imperio, que sería un consejero de Indias como lo fue Francisco Manso y Sueño. Antes de pasar la palabra a mi compañero, bueno, me gustaría terminar con una cuestión que ha pivotado tus investigaciones posteriores, el concepto de, bueno, la gracia respecto a la mediación. Eh, También desde una perspectiva comparada, tú has estudiado muchas trayectorias de mediación, en el caso de Oporto, de Quito, eh, o contextos más interreligiosos como Argel, Orán o Fez. ¿Cómo se vehiculan las cuestiones de guerra, justicia o gracia para el estudio de los mecanismos de mediación dentro del gobierno? Esas son preguntas como de examen de grado, ¿no? Yo me siento así tan nervioso como Mario, cada vez que Alberto, que le devuelvo la palabra a Alberto, decir, me va a matar con una pregunta. Eh, no, es una pregunta fascinante. Bueno, vamos a ver qué voy a decir. Eh, a ver, añadiría una cosa que creo que es desde donde te puedo responder de forma más contundente, por lo menos hoy, que es la fiscalidad. Sí, Mm. la justicia. La gracia, que está vinculada a la justicia. La gracia está vinculada a todo, pero digamos, la justicia. eh, pero desde la fiscalidad yo te diría, ¿qué mecanismos? Bueno, lo que uno puede encontrar, lo voy a decir de manera muy genérica, es que eh, aquel mundo, aquel mundo de esos viejos imperios que yo podría llamar providenciales, en los que, por supuesto, el imperio español y portugués, incluyo al imperio español y portugués, pero también al inglés de los Tudor y los Estuardo, y también al- a las monarquías eh, eh, modernas europeas, la Francia del cristianísimo, el reino de Polonia y Lituania, por lo menos, y los pequeños estados. Estas monarquías, eh, y en el caso de los más expandidos, estos imperios providenciales, no se construyeron, ya lo sabemos, por la voluntad del monarca, exclusiva del monarca, ni siquiera por la de su entorno más cercano, sino que fue necesario
cohesionar una serie de prácticas que devinieron convenciones. Entonces, los cohesionadores de esas prácticas son a los que yo he llamado mediadores, que pueden ser de muchos ámbitos. Y que, bueno, los distingo y los he intentado distinguir de los pasajes culturales, que me parece que tienen un vínculo, pero no hablo de los mediadores en términos de la construcción de de la monarquía y del imperio, en términos culturales solamente, o en términos de estos como, digamos, la figura paradigmática del pasaje cultural en la historia de Nueva España es Sagún, ¿no? Que incluso le achacan ser el primer etnólogo, no sé qué. Este, no, sino que se trata de una serie que podríamos decir infinita, asintótica, de gente en distintas escalas que es capaz de controlar el territorio y la población y representar la autoridad real en el ejercicio del control del territorio y de la población. Y esa gente puede venir investida como teniente de capitán, como teniente de capitán general, como teniente de alcalde mayor, de corregidor, como el cura del pueblo de la sierra de Songolica, ¿no? Eh, pero que tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene capacidad de administrar justicia y de administrar la gracia. En el ámbito fiscal yo he encontrado algunos ejemplos de esta cuestión que recala en algo que me parece muy importante y que es algo en lo que estoy ahora, en la producción de convenciones. ¿Sí? ¿Cómo explicarlo en términos muy, muy generales y casi esquemáticos, pero que son, digamos, están en la base del, del modelo o del estudio que estoy tratando de comenzar, del proyecto que estoy tratando de pergeñar ahora? Todos hacemos cosas. Bueno, en aquella época, para no pasarme tampoco de la raya y hacer sociología, no, en aquella época toda la gente hacía cosas y luego hacía cosas que hacía de manera repetida. Es decir, de la acción pasamos a las prácticas. Las prácticas son acciones repetidas. Las prácticas repetidas en un momento dado se vuelven conscientes porque empiezan a generar reglajes, reglajes en la convivencia cotidiana. Reglajes es una palabreja, es un galicismo que nos sirve mucho porque han sido los franceses, no historiadores por cierto, quienes han hablado de esto, ¿no? O sea, ¿por qué reglajes y no reglas? Bueno, la palabra en español sería reglas, pero esto de inmediato nos lleva en un salto muy rápido en español a pensar en reglas explícitas, en instituciones, en leyes, en normas, y no. Y ahí creo que los, los profesores, las profesoras grandísimas que han hecho mucho en transformar la historia del derecho, han puesto mucha atención en la idea de generación de la norma. Pero esta idea de generación de la norma viene a recalar en muchas otras formas de actividad que podemos encontrar tanto en el ámbito militar como en el ámbito, por ejemplo, de la ciencia, ¿no? De las prácticas científicas o paracientíficas, ¿no? que, que finalmente terminaron por constituir la ciencia moderna, pero en el ámbito fiscal, por supuesto, en el ámbito religioso, en el ámbito eclesiástico, habría que distinguir las dos cosas, es decir, en el ámbito de la formación de la iglesia como una corporación y como una institución y como un ámbito organizado, pero también en el ámbito de la religión y la religiosidad como un ámbito, digamos, que le da cuerpo a, a esa iglesia. En muchos ámbitos encontramos que la gente practica cosas de manera consciente y esas prácticas se vuelven convenciones. Solo en algunos casos, pero solo en algunos casos, esas convenciones, dadas ciertas circunstancias, por ejemplo, de pleitos que llegan, que se judicializan, que llegan a ciertas instancias, ni siquiera yo diría que las primeras instancias, quizá llegan a instancias de... Por eso es tan importante lo de Helvers, ¿no? Instancias eh, de a segundas instancias, a tribunales superiores, o a instancias de gracia, ¿no? Y que entonces hay que emitir una cédula real para responder esas solicitudes. Solo entonces esas convenciones se traducen en normas, activan un proceso generador de la norma.
y en algunos casos llegan a constituir instituciones, ¿no? Instituciones en el sentido antiguo de la palabra, es decir, en el sentido jurídico de la palabra, ¿no? Como lo que se estudiaba en, en- en la clase de, digamos, de sexto, por ejemplo, ¿no? Quienes estudiaban derecho, derecho civil, o sea, de leyes o derecho canónico, la clase de sexto, ¿no? La clase de institutio, ¿no? Entonces, las leyes de Indias, por ejemplo, tan recurridas por algunos colegas para explicar qué sí pasaba y qué no pasaba, pues solo expresan una mínima parte del proceso ordenador de la sociedad que yo digo habría que descubrir en esos procesos convencionales, en esas prácticas que llevan a convenciones y que realmente organizaban y regulaban de facto, no explícitamente, casi como lo dicen Amelia Polonia y Katia Antunes, autoorganizaban el imperio. Pero eso no está más allá del imperio, sino que eso es el imperio. Bien, bueno, gracias Alberto por cederme la palabra. Continuamos, Gibran, si te parece. Sé que te quería también, queríamos hablar un poco, queríamos comentar que, bueno, naturalmente junto con Alberto, cuando empezamos a intentar leer todo lo que has escrito, que es mucho, nos percatamos con que hay en una de tus últimas publicaciones, que es en el libro editado por bueno, Antonio Jiménez Estrella, Julián Lozano Navarro y Francisco Sánchez Montes González, que es La construcción de la memoria. Tenés un capítulo muy interesante que habla sobre los descendientes de Moctezuma que se trasladan a Madrid entre 1580 y 1630, y eso nos sirve como excusa no tanto para preguntar sobre ese capítulo en particular, sino para lanzar, te lanzo el desafío, de hasta qué punto la movilidad indiana era parte consustancial, o sea, es decir, una auténtica, vamos a decir, circulación imperial, o hasta qué punto eran tal vez trayectorias más excepcionales. Esto es, personas que se trasladaban desde México hasta el continente americano, las que vos has estudiado. ¿Era un fenómeno puntual o al contrario era algo mucho más naturalizado de lo que nos podría parecer en la actualidad? Gracias, Mario. Eh, bueno, a mí me parece que la movilidad de la... A ver, te respondo en dos registros. Primero, sí, desde hace algunos años he venido publicando casos específicos, estudiando y mostrando casos específicos de gente que se mueve de América fundamentalmente a la corte, pero digamos que al ámbito eh, peninsular. Y en realidad esos casos forman parte de un conjunto mucho más amplio de alrededor de casi 6.000 gentes que entre 1580 y 1650 yo ubico en algún momento, ¿no?, de ese periodo, ubico en la Corte de Madrid. Bueno, que están en Madrid, en la Villa y Corte. Entonces, no es un fenómeno puntual, sí es un fenómeno estructurante de los grupos de poder indianos, bueno, de los grupos de poder americanos, el ser indianos. Me explico ahora. Fray Juan de Torquemada escribió una obra extraordinaria, en realidad hecha de cachos de escritos de otros, entre ellos Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que era parte de su grupo y un grupo de nahuatlatos de la Ciudad de México, entre frailes, indios nobles, indios educados en Santa Cruz de Tlatelolco y sus descendientes, una obra magna, enorme, en muchos volúmenes, que se llama Monarquía Indiana. Hay que entender esa, esa contribución y ese nombre, el nombre que le da Fray Juan de Torquemada a ese trabajo, como la toma de conciencia de una realidad
patente para ellos, que es que ellos eran los americanos de la América española, eran fundamentalmente distintos de los españoles europeos. Pero esta toma de conciencia no se produjo de modo alguno en el continente americano. En ninguna ciudad de las Indias occidentales se autonombraron a sí mismos indianos, los vecinos españoles de México, Lima, Quito, Puebla de Los Ángeles, Cusco, ¿no? Sino que fue en la experiencia del trayecto, en sus estancias, muchas veces largas, continuadas, repetidas, sobre todo en Castilla, porque el mote es un mote extremeño y luego en general castellano y reproducido sistemáticamente en la corte, de que ellos eran los indianos. Un poco como me pasó a mí, ¿no? Ustedes son los indios de las Indias que vienen. ¿Dónde está ese archivo? No, pues está aquí. Bueno, en fin. Entonces, el ser indiano es un proceso constituyente de esta gente en Europa. Y es tan estructurante de la articulación del imperio que solo después de tomar conciencia de esa experiencia, entonces se hablará en los círculos más intelectuales, más reducidos, de monarquía indiana o de estas Indias, ¿no? Como su patria. Estoy pensando, por ejemplo, en el discurso inaugural, es algo que aprendí de Clara Inés Ramírez, de Hernando Ortiz de Hinojosa en el Tercer Concilio Provincial Mexicano, que les reclamaba a los obispos que venían de España y les decía, ustedes no conocen las Indias, ¿no? Yo como habitante de esta República de Indios, decía, refiriéndose al reino de la Nueva España, conozco mejor y sé, en fin, esta experiencia, esta toma de conciencia viene del viaje transatlántico. Antes de eso no podemos hablar de indiano. Entonces, ser indiano es estar en Castilla viniendo de América. Por eso hablamos de la capacidad, digamos, de gestión y de representación de los americanos en los grupos de poder indianos. Y son los indianos, en el sentido específico de la palabra, de quienes están gestionando la gracia en la corte o en los otros espacios importantes como Sevilla, como Cádiz, como Ferrol después, eh, Sanlúcar de Barrameda desde el principio, eh, quienes van a organizar de alguna forma la continuación, la continuidad de los vínculos. Entonces, es estructurante. Es tan estructurante que incluso ya ahora, un poco con lo que yo he hecho, pero también poniéndolo en comparación con lo que conocemos gracias a los estudios de Francisco Andújar y algunos de sus alumnos, ¿qué pasa hacia finales del siglo XVII y principios del XVIII? Podríamos casi trazar una periodización de la eclosión indiana, es decir, la mayor cantidad de gente que está viajando hacia finales del 16, bueno, las últimas dos décadas del 16, aunque la gente viaja, y ahorita voy a ese punto, desde antes, pero de América a Europa, a la península, eh, y luego cómo se va atenuando el viaje, se va atenuando la necesidad de ir a gestionar cosas de forma directa porque se instalan auténticas oficinas, como dice Andújar, ¿no? De negocios de las Indias en la segunda mitad del siglo XVII. Pero luego como eso, con el cambio de dinastía, bueno, al principio no pasa mucho, pero ya bajo el reinado de Carlos III se vuelve a activar la necesidad de, sobre todo, por lo menos en el ámbito de Nueva España, en los años 70 del siglo XVIII, hay un nuevo periodo de gente que está yendo directamente a tratar de gestionar sus negocios, sus prerrogativas, a medrar en la corte. Y la idea de los procuradores, en fin. El término indiano aparece más o menos hacia los años 50, 1554 por primera vez, de acuerdo con algo que explica Aida
Ida Altman en su libro de Extremadura de 1986, este, en Extremadura, y está asociado a un mote, ¿no? Para referirse a ese que viene de las Indias, que regresa a su pueblo, que viene con mucho dinero, pero que no necesariamente lo ha habido de manera eh, honesta. Entonces tiene un mote como de designarlo casi criminal, como de delincuente. Es la primera vez que aparece y luego se va a generalizar, pero se va a generalizar en la corte y hay una especie de, de movimiento vascular que de convertirse en un mote negativo pasa a ser empleado por los propios migrantes. Todos cuando hablamos de migrantes de América a la península, la inmensa mayoría, por lo menos de los que yo he estudiado, son gente de los grupos de poder que va, se establece 2 años, luego pide una prórroga y termina estando 10 años, 5 años, 6 años en la corte, eh, para asumirlo como una identificación, no una identidad, eso mejor no usar la palabra, sino una identificación dinámica en su relación con los consejeros, con los agentes de negocios, la distinción entre procurador indiano y el agente de negocios que puede estar, digamos, gestionando cosas de muchos otros espacios de la monarquía, ¿no? Eh, y en ese sentido, también ver que hay una especie de cambio hacia los años 80, por eso mi estudio de los indianos comienza en los años 80, porque en un momento dado hay que distinguir a estos que van de América a, a la península en los años 80 de los retornos. No estamos hablando de los retornos de los que fracasaron, de los que no pudieron hacer, afincarse en las Indias, conquistadores, primeros pobladores, hijos todavía de primeros pobladores o de conquistadores y que terminan regresando a su terruño, a su pueblo en Extremadura o en algún lugar de la Mancha. Eh, Estos no son los indianos, ¿no? Estos no son de los que hablamos, porque hay un cambio importante en el destino que ya no es el pueblo de origen, sino la corte. Y eso se produce, bueno, empieza a ser evidente cuando la corte se sitúa en Madrid, pero hacia los años 80 es una realidad total, ¿no? La gente ya no regresa, sino que va, porque ya se asume americana, y va a la corte a tratar asuntos de su patria, que es América, no Extremadura, ¿no? Eso es, digamos, un poquito para avanzar en eso. En ese sentido, incluso ya, te nos adelantaste incluso inconscientemente a una pregunta, así que hicimos dos en una, porque claro, nos interesaba preguntar si ese término indiano que vos bien acabas de describir funcionaba como un estigma o como un recurso identitario. Pero, en fin, lo has respondido muy bien. Así que, si te parece, continuamos Incluso avanzando. te digo Ah, sí, más, perdón, perdón. Sí, simplemente sí. por una cosita que puede ser ilustrativa de la cosa. Entre estos indianos, por supuesto, está Garcilaso de la Vega el Inca. Y ahí engarzo con un detalle que es por qué hablo de los Moctezuma Mm. y de Garcilaso de la Vega el Inca, o de los Henao, o Don Carlos Inga y su familia, o Doña Francisca Pizarro, que era también, era mestiza, era también de origen indígena. ¿Por qué hablo de ellos como indianos? Inclusive estos sí, señores tlaxcaltecas de la sexta embajada de Tlaxcala que viajaron a la corte como indianos, distinguir indígenas de indianos. En ese sentido, por ejemplo, el trabajo de José Carlos de la Puente Luna es extraordinario porque habla de indios e indígenas, por decirlo de alguna forma. Después podemos, si quieren, hablar sobre la diferencia entre indio e indígena, que es muy clara,
¿no? Y que se puede usar las dos según lo que se esté hablando, eh, que viajan, ¿no? A Europa y que viajan a la corte. O lo de Nancy Van Dusen, de los indios ante la justicia, los indios esclavos ante la justicia, ¿no? En el libro de Global Indios. No, yo hablo de unas élites indias que están articuladas a las redes de los indianos. Y pongo el ejemplo de los Moctezuma, porque es muy claro, hasta el propio condado de Moctezuma viene de allí, y luego el mestizo, podríamos decir, pero es irrelevante el tema del mestizo hasta cierto punto, en este argumento que quiero expresarles, que es el de Garcilaso de la Vega el Inca. Garcilaso de la Vega se llama Gómez Suárez de Figueroa. En América se llama Gómez Suárez de Figueroa. Es hijo del corregidor del Cusco, que es primo de un descendiente de Garcilaso de la Vega, el escritor, Gonzalo Garcilaso de la Vega. Entonces va a la corte a defender cosas de su padre, que además había sido defenestrado por haberse unido al Magro en algún momento, en fin, ¿no? En la corte recibe la noticia de la muerte de su madre. Bueno, en España, en Córdoba, recibe la noticia de la muerte de su madre, en Mantilla. Y solo después, o en el proceso de traducir el león el africano, de traducir al león el africano, se da cuenta primero de que él no puede seguirse llamando Gómez Suárez de Figueroa. O sea, él crece en la casa paterna en Cusco. Es un español en Cusco. Cuando hace ese viaje, no se puede llamar así porque el marqués de Aguilar se llama Gómez Suárez de Figueroa y es, digamos, el conde, el noble importante de la zona. Entonces se tiene que cambiar de nombre. Bueno, pues con Garcilaso, Garcilaso de la Vega. Pero solo toma conciencia de su diferencia cuando se da cuenta de que puede medrar en la corte y en los círculos jesuitas que están a su alrededor, asumiéndose como heredero de su madre en tanto que inca. Entonces, no hay ninguna esencialidad en esto, con perdón, digamos, de todo lo que nos ha dicho Vargas Llosa. Es decir, no hay esencialidad, hay puro oportunismo y necesidad también, oportunismo, digamos, en el mejor sentido, si se quiere, y necesidad también de encontrar un lugar en un mundo que sea desestructurado, ¿no? En ese sentido, no solo lo indiano constituye un mote que luego se vuelve una identificación que es autoasumida y construida, sino también, en el caso de Garcilaso de la Vega, lo inca, es decir, lo americano se vuelve un capital, por decirlo de alguna forma, eh, relacional en el intento por medrar en la corte, que no va a lograr Garcilaso de la Vega, pero sí lo va a lograr ante la corte señorial de los Braganza, ¿no? Que son quienes le financian la publicación de los comentarios reales de los incas. Sobre medrar, aprovecho, sobre medrar, avanzamos un poco más hacia otro de tus tantos ámbitos de estudio y nos queremos focalizar ahora en lo que vos denominás, cito tus palabras, esa aristocracia mexicana, ¿verdad? Que se forja durante el 17. Me estoy refiriendo al capítulo en el libro sobre las noblezas de la monarquía de España, el que editaron Antonio Álvarez Osorio, Roberto Quiroz Rosado y Cristina Bravo Lozano en el año 2023. Y hay una cosa que nos llamó mucho la atención y que queríamos comentar, que es que, de acuerdo con lo que vos escribiste y en la introducción de ese libro, los estudios de esa nobleza de Nueva España, ¿verdad?, se han focalizado sobre todo en el 18, ¿verdad? En el siglo XVIII, donde hay una compra de títulos, como bien has comentado, que es evidente. Ahora, lo que se suele olvidar, ¿verdad? Es que buena parte de esas familias, linajes, sagas, clanes, de la forma en la que queramos decirle, forjan buena parte de su, vamos a decir, capital, tanto en material como en relacional, en el siglo XVII. En ese sentido, nos gustaría, si podés, digamos, Brevemente. si cabe el término brevemente, cuáles fueron algunos de esos mecanismos que estos linajes utilizaron para consolidar su posición durante el reinado de Carlos II y ya después, entrado el 18 con Felipe V y demás, justamente
medrar y escalar dentro de ese gran cúmulo de personas y de grupos que era la aristocracia mexicana. Bueno, muy rápidamente. El artículo es muy coyuntural porque trata de mostrar a partir de cómo se organiza la defensa de los acusados en 1624, cómo se organiza la defensa de estos y cómo ahí aparecen unos rasgos de aristocracia, que yo distinguiría de nobleza para mostrar que por lo menos desde el 16, bueno, esto lo sabe perfectamente Antonio y abrevo tanto de Antonio como de Oscar Massin para tratar de entender la naturaleza de la nobleza y luego de la aristocracia en el sentido más amplio de los mundos ibéricos, ¿no? Eh, que lo que se transmite por la sangre, en todo caso, ¿no? Siempre es el mérito. O sea, en algún momento, o sea, no tiene mucho caso o es bastante accesorio distinguir entre la nobleza de sangre, la nobleza de armas y la nobleza de letras, porque en realidad en todo caso en algún momento la de sangre tuvo que ser de armas o de letras o de república. Sí, en el momento en que se reconoce un servicio o un mérito, comienza un linaje. Entonces lo que transmite la sangre es eso. Y también otras cosas, digamos, en el sentido negativo, en el sentido positivo, transmite eso, el mérito. Entonces, ¿cuál fue el principal mérito de los grupos de poder en América y particularmente en las capitales americanas? Financiar al rey, financiar la hacienda real. Entonces, el principal mérito fue el dinero. Entonces, no solo hay que poner el ojo en la capacidad de medrar y de comprar títulos en el 18, como muy bien lo has dicho, Mario, sino cómo se fue construyendo tanto, cómo se fueron construyendo tanto los vínculos como, bueno, tanto los vínculos hacia la corte como los vínculos hacia el territorio y hacia el control de la población y el control de los negocios, ¿no? Y creo que eso es central, porque no hay nada de ilegítimo en eso. En realidad, se va construyendo un discurso de legitimación de ese servicio peculiar que fue prestarle al rey, ¿no? Que ocurría también en Castilla, digamos. No hay nada nuevo en eso, ¿no? Pero que en el caso americano y en general, eh, yo creo que fue determinante porque en muchas coyunturas no había otra forma, o en ciertas coyunturas no había otra forma de servir al rey que con dinero. Es el caso paradigmático de la unión de armas, eh, que digamos es un tema que he estudiado y que creo que tiene ahí varias aristas. Una de esas es precisamente ser capaces de controlar a una escala ínfima, es decir, a una escala local, el ejercicio fiscal. Luego aparecerán otras formas de acumulación de méritos, que es también acumulación concreta de capital contante y sonante, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, eh, el, el caso de los marqueses de Valparaíso. Voy a poner un ejemplo, ahora creo que se me va a barrer seguramente, pero si no, Oscar me ayuda. Este, que vienen de una familia eh, que, bueno, son naturales y vecinos de Compostela en la Nueva Galicia, es decir, de un lugar perdido en Nayarit, que después, que era la primera capital de Nueva Galicia, pero que muy rápidamente va a pasar un papel muy secundario en relación con Guadalajara, pero que van a descubrir unas vetas
eh, unas minas, unas vetas de plata, que van a explotar también lavaderos de oro en el río Santiago, y que al trasladarse con esos capitales a la Ciudad de México van a reproducir prácticamente la vida eh, de aquella provincia en un pedacito de la calle del Espíritu Santo, que se va a llamar precisamente Calle del Espíritu Santo, y van a financiar el convento del Espíritu Santo a finales del siglo XVII, eh, gracias a que el lugar donde ellos vivían se llamaba Espíritu Santo, ¿no? Dentro de Compostela, la localidad donde ellos vivían se llamaba Espíritu Santo. Entonces creo que es importante tener en cuenta estas trayectorias que también nos dan eh, para decir algo que había dicho hace rato en relación con las escalas de la movilidad, y que tiene que ver con cómo estos magnates, esta gente de las élites americanas, no se habrían podido mover a la corte si no eh, tuvieran detrás el capital que les permitió moverse, y que viene mm, articulado a la capacidad o a la necesidad de movilidad de gente que trabaja tanto en el norte en las minas, ¿no? Y que vienen de otros lugares, ¿no? En el norte de Nueva España, en las minas, muchos de los barrios y de los barrios de los reales de minas. Pensemos, por ejemplo, en San Luis Potosí, ¿no? Son interétnicos, es gente que viene de México, de Tlaxcala, pero también de Michoacán, ¿no? Y que crean barrios de indios con una identificación nueva y general, ¿no? Incluso cascanes también que están allí. Y, y entonces esa pequeña migración, lo digo también para entender el proceso de ennoblecimiento que permite que lo voy a decir muy rápido, los pequeños sátrapas regionales terminen siendo la élite de la Ciudad de México, ¿sí? Que es gracias a la explotación local en un lugar específico que luego pueden ir a la Ciudad de México, ¿no? O bien, a principios del siglo XVI, el caso contrario, de gente que inicialmente son primeros pobladores en la Ciudad de México y que se enganchan en la exploración minera, ¿no? Como los Ibarra, los Velasco, los Oñate, y que en ese esfuerzo provocan una serie de migraciones muy importantes de trabajadores, no solo trabajadores de pueblos indios, trabajadores indígenas, sino también gente proveniente del otro lado del Atlántico. Y en ese sentido, lo que sí es muy importante hacer notar es que a partir de 1600 más o menos, digamos, desde las primeras décadas del siglo XVII, eso que Peter Boyd Bauman ubica como la inmigración española, digamos, posterior, ya no se puede explicar sin estos indianos de finales del siglo XVI, que, que son quienes enganchan a campesinos pobres que se sienten atraídos o buscan de alguna manera hacer las Indias, que vienen de muchas partes, ¿no? Eh, Entre otras del norte español y de las Vascongadas, como se decía entonces, pero no solo, también de un ámbito manchego, de Andalucía Oriental, en fin, y que aparecen como criados de estos indianos que vuelven a América con un montón de gente. Entonces, ¿cómo explicar el ennoblecimiento? Bueno, gracias a la acumulación de capital relacional, también de capital, a la capacidad de préstamo, a la capacidad de crédito con la Hacienda Real, y lo que no solo les permite comprar los títulos, sino que ya lo de comprar el título es lo de menos, ¿no? Le han prestado al rey durante generaciones. Por ejemplo, los Cervantes, ¿no? Pero eso es producto de una serie de aprovechamientos o de trabajo que involucra tanto a campesinos castellanos como a campesinos americanos. Bien. eh,
No sé si Alberto está de acuerdo, estimo que sí, pero podríamos ir haciendo muchas preguntas, Gibran, pero no queremos monopolizar la conversación, así que también en función un poco del horario y para no quitar más tiempo, te agradecemos mucho, Gibran, por supuesto, esta lección con anécdotas incluidas que nos has dado, ha sido fascinante, realmente fascinante. Y dicho esto, insisto, te agradecemos mucho. Abrimos el turno a las preguntas de quienes nos están escuchando. Como siempre, quien quiera, de forma espontánea. eh, en fin, quien quiera hacer alguna pregunta, por favor, está invitado a hacerlo. Y nuevamente, muchísimas gracias, Gibran. Gracias a ustedes, querido Mario. Pues si nadie se lanza, yo quisiera hacer un comentario. Sí, sí, Adelante, profesor, por querido. favor. Pues en primer lugar, me parece que acabamos de escuchar, lo que acabamos de escuchar en términos de entrevista y de respuestas de parte de Gibran, pues pues es una auténtica lección de historiografía y de un desarrollo muy interesante de una serie de temas de los cuales he sido pues testigo viviente, personal, un interlocutor de Gibran. Me parece que como interlocutor hemos presenciado ya desde hace más de casi 2 décadas eh, lo que es una renovación historiográfica. eh, Nos leemos, disfrutamos las lecturas, vamos desde la rebelión de 1624 hasta esta irrupción de los indianos en la corte y todas estas idas y venidas que eran un terreno completamente ignorado y que ahora gracias a las investigaciones de Gibran y de algunos otros colegas nos van cambiando el panorama y pasamos de la rebelión a los procuradores, a los indianos, al episcopalismo, en fin, estamos llenos de ideas, de proyectos y desde luego esto hay que festejarlo y celebrarlo. Por otro lado, quiero decir que Gibran, además de ser un gran interlocutor mío, ha sido un socio muy importante en términos de esta renovación desde el punto de vista de la red columnaria y sobre todo porque el nodo mexicano que me honró presidir entre 2004 y 2024, ahora lo coordina Gibran y ese nodo mexicano ha ido transformándose, ha ido cambiando mucho y pasando por distintas etapas desde las jornadas de 2019 que tuvimos el placer y el gusto de coordinar juntos y que dio lugar a un volumen que se llama El espejo de las Indias, que ustedes ya conocen, pero sobre todo porque ese equipo primero de México ha, eh, se ha desarrollado, ha evolucionado, se ha renovado básicamente y ahora tenemos ya, eh, por supuesto, no solamente el equipo primero, sino que también, y Gibran ya ahora mismo en sus respuestas estaba aludiendo a la importancia historiográfica que va adquiriendo el septentrión de Nueva España, el famoso norte, y en el cual hay ya un nodo más de columnaria que antes que fundó y coordinó nuestro querido Juan Carlos Ruiz Guadalajara y que ahora está presidido por Juanita Gutiérrez, Juanita Hernández.
Perdón, Hernández, sí, Juanita Hernández Salas. Juanita Hernández. Luego está un nodo también nuevo en Nueva Galicia, presidido por Celina Becerra Jiménez, y en Puebla de Los Ángeles por Lidia Gómez. Es decir, hay una riqueza y hay una ebullición de temas, de nuevos investigadores, y eso pues a mí me llena de satisfacción, y yo quisiera pues cerrar estas palabras felicitando desde luego tanto al entrevistado como a los entrevistadores. Muchas gracias. Gracias, querido Oscar. Simplemente, como ustedes lo pueden constatar, es evidente el magisterio de Oscar Mazin sobre mí y todo lo que hemos podido hacer juntos en esta feliz asociación de no solo de voluntades y de temas, sino también de cariño y de esfuerzo por construir nuevas cosas también desde México. ¿Puedo hablar, Mario, Alberto? Sí, 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 por favor, José, Vale, José Manuel, muchísimas gracias. primero hagamos Primero, una cosa. Primero lo vos y pri- después Lucía, que tiene la mano levantada. Perfecto. vale, perdón. Lo primero, profesores, muchísimas gracias por compartir con nosotros tanto sus experiencias personales como su magisterio profesional. Yo tenía una pregunta personal, una profesional y un comentario. La pregunta personal es, usted se ha referido a que estuvo un tiempo en Sevilla, no haciendo doctorado, pero he querido entender que un máster o algo parecido, y era por saber, por curiosidad, soy medio cordobés, medio sevillano, a qué americanistas haya conocido allí, españoles. La profesional, y aquí igual se puede pelear con Antonio, usted ha trazado paralelismos entre el virreinato novohispano y los italianos. Eliot, en una de sus obras, no me acuerdo si es España, Europa y el mundo de ultramar, o en Imperios Atlánticos, lanzó la conjetura de que la corte de novohispana mejoraba la napolitana, que es la que tradicionalmente en España se ha entendido como la más fastuosa. ¿Qué opina? Y luego lo tercero, que es el comentario, se ha referido a Gómez Suárez de Figueroa como Marqués de Aguilar. ¿Es Marqués de Aguilar o es el tercer duque de Feria al que usted se refiere? Muchas gracias. El descendiente del Marqués de Aguilar al que yo me refiero es el que va a terminar siendo el tercer duque de Feria. Para rápido. Gracias, José Manuel. En Sevilla estaba muchas veces por investigación fundamentalmente y con quienes más trabajo y a quienes tengo más cerca y con quienes cuando voy a Sevilla es el lugar en el que con los lugares en los que estoy, en los que estamos y con quienes conversamos, nuestros principales interlocutores, sin duda, Manuel Herrero de la UPO, José María García Redondo, Salvador Bernabeu, de la escuela y de la Universidad de Sevilla. He tenido ocasión hace muchos años de conocer a Mira Caballos, aunque discrepo mucho de la forma en cómo él explica el viaje y la interacción, digamos, de indios y mestizos en la corte. Bueno, en algún momento también tuve oportunidad de conocerle y con quien coincidimos prácticamente en todo, en las lecturas y en la manera de hacer las cosas, sin duda es mi querido amigo José Manuel Díaz Blanco. Así que Sevilla es como una segunda casa para nosotros. Muchas gracias. Hay que decir que, bueno, el complejo andaluz en todo caso, porque donde tenemos amigos queridísimos es en Granada, ¿no? Como pudieron constatarlo con nuestros hermanos, hermanísimos de casa, Francisco, Antonio y Julián. Bueno, ya está. Lo de Eliot. Muchas No, gracias. yo creo que exageró un poco el profesor Eliot. Es decir, Nápoles, sin duda, en la carrera del oficio de virrey era el punto de llegada, ¿no? Quien pudo llegar a Nápoles, en muchos casos, no necesariamente sí pasó por otros lugares, pero México llegó a ser una corte opulenta en la segunda mitad del siglo XVII y durante la primera del XVIII, pero
la cantidad de dinero y de negocios y de decisiones que se toman en Nápoles no va a ser igual. ¿Menor o mayor? Nápoles va a ser mucho más importante y en el siglo Ah, XVII vale, vale. sin duda, El sobre Antonio todo está en correcto. relación con la No, guerra y todo, sí, sin duda. no, él nos lanzó la pregunta y no había visto a nadie que la contestara hasta ahora, En por eso términos de quería aprovechar. dinero podríamos discutir, pero en términos de estrategia política, de expansión, de mantenimiento del poderío español en el Mediterráneo, sin duda Nápoles es Pero clave, ¿no? él hablaba de fastos, en el fondo de fastos, no de importancia estratégica. Bueno, no estoy seguro. Habría que preguntarle a Víctor Mínguez. Pero sin duda, pues sí, podrían darse, como decimos en México, un quién vive. Muchísimas gracias, profesor. Al contrario, José Interesantísimo Manuel. todo. Muchísimas gracias. Un saludo. Sí, Lucía, por favor. Sí, gracias por la palabra y agradecer a Alberto y a Mario por el espacio para poder escuchar al doctor Gibran, un poco de sus experiencias personales y bueno, de todas las aportaciones a la historiografía que ha realizado. Y bueno, solo centrándome en una, porque creo que se trataron bastantes. Una de ellas que tiene que ver con las prácticas, las convenciones y la fiscalidad, porque tiene que ver con los temas de mi interés. Tengo una duda, ¿no? O sea, de qué manera este proceso ordenador de la sociedad que ha identificado como de manera muy general y sin errar, que esta cuestión de las prácticas, luego de las convenciones y cómo se transforman a normas, de qué manera este proceso que podríamos decir que se inicia en prácticas reiteradas y termina en esta expedición de normativas, se podría ver afectada. Es decir, hay momentos en los cuales se interrumpe o podría decirlo yo, se fracasa en estos procesos en función de variables políticas o económicas. Y podría poner, por ejemplo, el rechazo a la aplicación o implementación de ciertas figuras fiscales, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos interpretar estos fracasos o estas interrupciones en ese proceso? Y si podría relacionarse precisamente el estudio de estas convenciones y fiscalidades con una nueva reinterpretación también de las rebeliones, ¿no? Que es otro tema que también se tocó. Esas serían mis dudas y bueno, agradezco el espacio y las enseñanzas. Muchas gracias, Lucía, como siempre. Preguntas muy inteligentes. Mira, lo que eh, lo que yo pienso en relación con con las convenciones, primero, no es un proceso emergente. Para que algo fracase, es necesario que haya un plan, que haya un propósito explícito, que no se cumple y entonces fracasa. En el caso de lo que yo digo que es el grueso del ordenamiento de la sociedad, que está situado en el ámbito de las convenciones y no en el de las normas, y mucho menos en el de las instituciones o las leyes explícitas, es que eso justamente no fracasó, pero no porque se haya propuesto desde un principio, sino porque se hacía. ¿Sí? Una cosa es lo que se planea y otra cosa es lo que se hace. Y como siempre se dice, pues se hace lo que se puede. Pero ¿qué es eso que sí se puede? ¿Cómo se construye? En todo caso, la pregunta podría ser, ¿por qué se hizo de esa manera y no de otra? Por ejemplo, ¿por qué se añadió a la alcabala la unión de armas y luego la Armada de Barlovento? ¿Sí? ¿Por qué utilizaron esa vía? Porque vieron que esa vía era exitosa. Y esa vía, ¿qué nos puede decir acerca de la generación de convenciones? Pues que no estaba en manos de la Real Hacienda la gestión efectiva de la recaudación. ¿En manos de quién estaba? ¿No? Esa es una pregunta que habría que contestar en cada suero alcabalatorio. Bueno, ¿por qué digo eso? Porque uno podría decir muy rápido, en manos de los comerciantes. Bueno, eso en la Ciudad de México y en los principales circuitos, sin duda. Pero si nos vamos a Campeche, si nos vamos a Paso del Norte, si nos vamos por ejemplo, cómo se recaudó el préstamo en un lugar como Panchimalco o el Valle de Amilpas, ¿quiénes efectivamente están haciendo viable la recaudación? ¿No? Entonces, en un nivel, uno puede decir, bueno, no hay Real Hacienda sin regulación comercial. Entonces, uno podría decir, la regulación comercial está pivotando la regulación hacendaria o la regulación fiscal para no ser tan... ¿no? Pero, ¿no?
La regulación comercial es producto de unas prácticas reiteradas que en modo alguno fueron planeadas, sino que se hace. Hay cosas que se hacen una vez y luego ya no se vuelven a hacer. Eso no se puede llamar fracaso, sino simplemente pues que se dejó de hacer. Pero hay cosas que se hacen y se reiteran y se reiteran y se reiteran. Y al cabo de unos años, al cabo de medio siglo, parece que se hace desde tiempo inmemorial, ¿no? Parece que eso es así, ha sido siempre así. Ahora, hay cosas que están, creo yo, por encima de las decisiones y por lo tanto no tienen una explicación en términos eh, de éxito o fracaso. La alcabala misma nace como un arbitrio en el siglo XV. ¿No? No es un propio, o sea, no es un impuesto ordinario. Entonces, creo que, sobre todo en el ámbito nodal de la articulación de la autoridad real con un territorio y una población efectiva, está, digamos, lo fiscal, y lo fiscal solo se puede entender una vez que uno identifica los actores y las acciones que hacen efectiva la recaudación. A partir de ahí uno empieza a tejer, ¿no? Y no al revés, digamos, de la institución hacia abajo, ¿no? Bien, estaba por ahí otra, creo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, Creo cuestión. que Paola había levantado la mano. Eh, No sé si respondí, Lucía, pero luego están los casos específicos, ¿no? No, no hay un plan, hay un hacer. Sí, precisamente habría que verificar todas esas prácticas, ¿no? En cada una de esas figuras fiscales para ver de qué manera se realiza o se configuran esas convenciones. Por ejemplo, yo te diría, ¿cómo se negocia la unión de armas? Fernando Carrillo tiene una propuesta, que es el procurador de la ciudad ante la audiencia y ante el virrey, ¿no? Fernando Carrillo tiene una propuesta, otros miembros del Cabildo de la Ciudad de México tienen otras propuestas. Ninguna de las dos propuestas, ninguna de las propuestas que se discuten en la Ciudad de México, en los cabildos, logra triunfar del todo. Y lo que va ocurriendo, por la fuerza de los hechos, es que se impone el 2%. La propuesta original, el 1%. ¿Quién impone el 2%? Uno podría decir, de manera deliberada lo hicieron los miembros del cabildo, que tienen, digamos, por medio de los cuales tenía influencia el consulado. No necesariamente, pero es finalmente el consulado el que impone eso, gracias, digamos, a la capacidad que tiene de recaudar en ese momento y de subarrendar el, el, el cobro, ¿no? Del encabezamiento. Sí, gracias, doctor, por sus respuestas. Sí, Antonio, por favor. Pues nada, muchas gracias. En este caso, Gibran. Hemos estado al principio intercambiando puntos de vista y bueno, yo creo que es una feliz coincidencia el hecho de que tengamos este febrero nuevo hispano, ¿vale? También tuvimos a Quito con Pilar Ponce Leiva, pero bueno, pues el hecho de haber tenido a Óscar y Gibran pues juntos y seguidos, pues también yo creo que es un guiño de bueno, pues estos vínculos, ¿no? Transoceánicos entre historiadores que pueden hablar con la misma naturalidad sobre Nápoles, el Consejo de Indias, en el caso de Gibran, algunas ciudades del Reino de Portugal y los territorios americanos. Yo creo que eso nos permite un replanteamiento de la monarquía de España planteado precisamente desde las historiografías y en este caso que encarnan muy bien Óscar y Gibran, con lo cual la verdad que es un gusto que Clio siga avanzando con estas perspectivas historiográficas, ¿no? Bueno, como él sabe, porque nos ocurrió también cuando estábamos comiendo ahí en el campus de la UNAM, muy bien acompañados por Esperanza, pues mi tarea es echar anzuelos y como yo sé y hemos hablado muchas veces de estos indianos peregrinos, ¿vale?
y de todo el trabajo que ha realizado en protocolos, en Madrid, etcétera, pues bueno, ya sabe que el 3 y el 4 tenemos nuestros seminarios sobre la monarquía de los agentes y entonces me toca hacer un poco de publicidad y lanzar el anzuelo y desde luego pues ya sabes que siempre nos encantaría contar bueno, vas sacando artículos y capítulos de libro que tienen que ver con las migraciones, pero pues bueno, pues digamos, ir arrojando luz a través de la documentación que me consta que hemos comentado que tienes sobre esos grupos americanos y su agencia, ¿no? Has comentado algo muy interesante con respecto a lo que es un intento de periodización entre lo que es la presencia personal y los encargos a agentes y procuradores radicados en Madrid. Pero bueno, pues que ya sabes que para la monarquía de los agentes nos es muy interesante tu punto de vista con respecto a esa agencia indiana desde los siglos XVI al XVIII. Gracias, Gibran. Muchas gracias, querido Antonio. Como siempre es un placer conversar y seguir adelante, ¿no? Bueno, yo estoy encantado. Ya no nos dio tiempo de abordar el tema del duende y de Sor Juana, no pasa nada, pero bueno, mucho de eso que a Mario le gustó está inspirado desde luego por las conversaciones con Antonio y todo lo que hemos aprendido de él y de Cristina y de Roberto, por supuesto. Ya sabes que estamos en trámite de sacar a la luz más papeles del duende que reflejan la influencia que tuvieron los 2 años en México hasta su muerte, con lo cual ya veremos un duende indiano, un Fernando de Valenzuela influido Efectivamente. por Nueva España. Magnífico, querido. Bueno, cuenta conmigo, ya sabes. ¿Podría hacer una última pregunta? Bueno, Sí, sí. digo Sí, por última por favor. la hora, ¿no? No, no, por favor. Volviendo un poquito, retomando, me gustaría regresar un poco a lo que platicabas con Lucía, Gibran, que es sobre este último artículo, sobre este último trabajo que tienes. Me gustaría preguntar entonces, porque no termina de quedarme claro si el caso de la unión de armas como una convención fiscal, entonces se entiende como excepcional o podemos encontrar paralelismos en otros mecanismos de control fiscal, porque bueno, mencionas que en sí mismo la alcabala, ¿no? Surge de esta manera, pero por ejemplo, yo pienso un poco en algunas CISAs, ¿no? De la Ciudad de México, digo, es un caso mucho más focalizado obviamente en la Ciudad de México, pero yo desde el momento que leí tu artículo y como dices, es un caso paradigmático, o en algún momento creo que mencionaste algo así, como que era paradigmático el caso, entonces dije, bueno, entonces es excepcional o se pueden encontrar paralelismos en otros mecanismos también de control fiscal o en otras figuras fiscales, ¿no? Gracias. Yo, de bote pronto, bueno, muchísimas gracias, querida Ana, por la pregunta. Estamos, pues, siempre en diálogo permanente con estas cuestiones y además muy, muy espinosas de historia económica y fiscal de la que tú eres, pues, muy, muy conocedora. De bote pronto te diría, si estamos en un ámbito fiscal, lo que hay que suponer es la emergencia. Es decir, casi nada de lo que se planea se lleva a cabo tal cual. Y casi todo lo que se termina realizando es porque hubo un mediocre, cuando decimos mediocre no lo estamos calificando moralmente, sino como un mediador, para decirlo más suavemente, en el medio, ¿no? Que fue capaz de operativizar la recaudación. ¿Cómo la operativizó? Esa capacidad de operación puede recurrir a una figura conocida, como la CISA, la alcabala, lo que sea, pero el modo en cómo lo está haciendo en concreto es emergente. Ahora, hay que ver si ese modo se está repitiendo en el ámbito local muy concreto o si y entonces abona a una convención o si simplemente fue una experiencia puntual, ¿no? Que puede o no convertirse en una práctica cotidiana. No se sigue todo hasta el ámbito de la legislación y de las instituciones porque la gran mayoría de las cosas no llegan hasta allá, sino que se practican y se vuelven convenciones, ¿no? Entonces sí, hay que estudiar cada caso, diría yo. Gracias. Gracias, querida Ana. Bueno, queridos, muchísimas gracias. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, si hay alguna, nadie, digamos, que nadie tenga miedo de hacerlo, total está siendo una charla muy amena, pero si no hubiese más,
perdón, doy paso a mi compañero Alberto para que, en fin, sí, dé un broche de oro a lo que ha sido una conversación realmente fascinante, estupenda, en la que hemos aprendido mucho. Muchas gracias, Gibran. Gracias, Mario. Bueno, hemos viajado y haciendo estas movilidades tan fascinantes durante toda la sesión. Gibran, como en el caso de otros que han pasado por el ciclo, yo creo que muchas veces la edad no está reñida con el magisterio, y tu caso es un gran ejemplo de todos los que han pasado. Así que te agradecemos mucho tu cordialidad a la hora de aceptar la invitación y esta interesantísima charla. Bueno, no me queda más que cerrar esta sesión. Bueno, como siempre diciendo que esta sesión se graba y será albergada en YouTube hasta el fin de los tiempos. Y bueno, la próxima sesión Uy, uy, uy. aterrizamos en Madrid con un compañero de la Autónoma, el profesor José Nieto, en la sesión del 13 de marzo del mes que viene, que se encargará de dirigir mi querido Mario. Así que bueno, os agradecemos a todos la conexión, también a las colegas del Instituto de Investigaciones Históricas y a los colegas de la Autónoma. Un abrazo muy grande. Bueno, pues un abrazo muy, muy, muy sentido a todos por allá, a toda la comunidad de Santiago, por supuesto, Mario, Ofelia, a mis queridísimos hermanos Cristina y Roberto, gracias por estar ahí, a María, bueno, Antonio, querido, estamos en comunicación, ha sido un placer. Y bueno, yo seguiré de manera muy discreta los derroteros de este magnífico espacio. Y enhorabuena, Mario Alberto. Gracias, Gibran. Muchas gracias. Gracias, Gibran.